los códigos fuentes no es exactamente como están esos códigos en producción. Evidentemente, se les aplican distintas capas de seguridad y profundidad. Pero hay que darse cuenta. Pensar una cosa, si un modelo de inteligencia artificial, agéntica, es capaz de descubrir una vulnerabilidad y luego escribir el código para realizar un exploit y explotar esa vulnerabilidad, y realmente lo hace, que sí, lo hace, es como si al final pusiéramos una ventana y con el cristal dijéramos, a ver si encuentras un exploit para romper el cristal. Y podría encontrar un exploit y fabricar una piedra, la tiras contra el cristal y entra. Pero en producción, una ventana que va a un sitio con algunos archivos que tenemos que proteger, aparte del cristal, igual hay rejas, o hay otros sistemas de seguridad, o cámaras que lanzan una alarma, o sistemas de defensas que habilitan una pantalla que se cierra automáticamente si detecta que está roto, ¿verdad? Bueno, pues el exploit en sí no es suficiente para romper el código que está en producción. Por eso que estamos acostumbrados a pensar que cada vez escribimos miles y miles de líneas de código y sí, tenemos que cometer errores y van a haber fallas. Y no podemos confiar realmente en toda la tecnología heredada para mantener el compromiso de compatibilidad hacia atrás. No podemos escribir toda la tecnología que tenemos ahora. Tenemos que mantener el funcionamiento externo, anterior, antiguo, a las nuevas necesidades tecnológicas. Y para ello, ¿qué se implementa? Pues, básico, confiar en todos los sistemas, sino una seguridad holística que cubra todas las posibles injerencias, los posibles fallos que los van a ver y que no los podemos evitar, y aplicar seguridad y profundidad para que cuando se descubra alguno de esos bugs no sea susceptible de romper y causarnos un impacto en el negocio. Bien, es decir, que la realidad de esta IA, sí o sí, descubre vulnerabilidades. Pero eso significa que tengamos que tener miedo a que se acaba el mundo y que tenemos que desarmar todo lo que tenemos o dejar de utilizar. Estamos hablando de que es una inteligencia artificial que en principio va a descubrir fallas que permitirán a los responsables de seguridad a corregirlas, por lo cual es una herramienta valiosa de ciberdefensa. Que puede caer en manos que puedan realizar algún tipo de prejuicio para contra nosotros, sí, pero hay que preverlo como objetivo de tecnología. Pero debemos pensar en positivo y no tan ser negativo como lo que ha aparecido en la información. Fijaros en las noticias que aparecieron en estas fechas. 17 de abril, una noticia de BBC, y habla sobre que esta área está quitando el sueño a gobiernos y a bancos por su potencia y las posibilidades para contra ellos que pueda suscitar. También Televisión Española sacó esta noticia, la doble cara de mitos, doble cara. Por un lado puede utilizarse como defensa, pero también como amenaza digital. Ahí el paradigma que se está avanzando, pero bueno, como cualquier tipo de herramienta de seguridad, ¿vale? Es una doble cara que estamos acostumbrados a vivir con ella. Bien, otra de las noticias, pues aquí en el país se preocupaba por el gobierno Trump, pues va a sacar una directiva diciendo que se prohíba el uso de esos modelos a los ciudadanos no nacidos en Estados Unidos. ¿Vale? O sea, no que sean estadounidenses, que puede ser estadounidense, haber nacido en otro país. Incluso muchos trabajadores de Trump, bajo esa dirección, no podían utilizar Mac Windows porque eran americanos, pero no nacidos en América, con lo cual, en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, y en Europa, evidentemente, pues se le abrió un veto que hace 12 días, por cierto, se ha liberado el código de Fabric 5, que es la versión, digamos, light
de mitos, y mitos 5 a mentalidad profunda. O sea, está algún tiempo, meses, en base a bueno, y la Santa Sede, y aquí, bueno, pues podemos ver esta noticia de Pablo VI. Vale. También hablaba del peligro de usar inteligencia artificial analítica con estas posibilidades y advertía que no debiéramos usarla. Puesto. Vale, perfecto. Puesto que aquí hay cambio de paradigma, ¿no? El ir avanzando en el dinamismo que tiene la tecnología, pero se pone cambio, pero eso siempre lo está habiendo. O sea, innovación, pues evidentemente pues lleva una serie de peligros emergentes que aparecen, pero no es algo nuevo. ¿Eso significa que tengamos que renunciar a la evolución? No, al contrario, tenemos que aceptarla y prepararnos y corregir. Evidentemente lo suyo sería no sacar nada que no estuviera perfectamente controlado con todos los conceptos con todos los controles y filtros adecuados, pero aún así siempre hay mejoras, siempre hay virtualización, siempre hay, pero eso implica la evolución del ser humano. Todavía estaremos descubriendo el fuego y las herramientas primitivas de la edad de piedra. ¿Vale? No tenemos que llegar a ese sistema, no tenemos que ser tan alarmistas. Es una herramienta que ha venido para quedarse y que va a evolucionar y van a aparecer muchos nuevos. ¿Por qué asusta? ¿Por qué asusta esta herramienta? Bueno, si vemos algún test, por ejemplo este test, es un WP Briefing, que es un estándar de referencia para evaluar la calidad de respuesta de los modelos de LLMs, ¿vale? Vemos un salto sustancial. El software de mitos, para resolver problemas reales en ingeniería, pues alcanza el 93,9, superando bastante a las antiguas marcas que habían anteriormente con otro tipo de software. Es decir, Opus 4.6 era la versión anterior de Claude, para Opus 4.8, se cambia cómo evolucionan estos sistemas y lo que van a evolucionar. De aquí al año que viene, lo que estamos hablando ahora es historia, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con otro paradigma y tenemos que acostumbrarnos a él y aceptarlo. Pues del 8,8 al 93,9 es que nos estamos acercando de efectividad a nivel de análisis de ingeniería de software. El razonamiento lógico que realiza pues es un salto no progresivo, es cuántico, lo podríamos llamar, ¿no? ¿Vale? Sí, realmente estamos en números que superan en creces lo que estábamos esperando de la potencialidad de este tipo de modelo. Bien. Podemos hablar aquí de marketing, de hype, que realmente está siendo Anthropic. Sí, podemos hablar de ello. La realidad no es tanto, ¿vale? Estamos hablando de unos resultados en que le hemos dado pues, unas condiciones muy favorables. El que el modelo esté trabajando con los códigos fuentes, evidentemente es mucho más fácil encontrar vulnerabilidades que con los binarios de producción. Si empleamos este modelo de binarios de producción, baja bastante la efectividad de encontrar vulnerabilidades. No significa que lo haga mal, también lo hace bien. De hecho, se ha probado el modelo, por ejemplo, Opus 4.6 se probó en el entorno de una sandbox y se le dieron las instrucciones a gente. Bueno, es capaz de hacer más de lo que tú le solicitas en el front. Pues le dijo, bueno, a ver qué puedes hacer en ese. Fue capaz de saltar distintas barreras de seguridad de esa sandbox, salirse de la sandbox, conseguir conexión a Internet, publicar en foros cómo había los exploits cargados que había conseguido realizar para salir, y luego le mandó un correo al programador diciéndole, estoy fuera, me he escapado, ¿vale?
que realmente, si tú, bueno, esto es información propia de Anthropic, está en su documento, que veremos luego, que cuenta esa historia, que realmente comillas. Acércate más porque dice que no te sigue. Bien. Bueno, veamos algunos documentos. Aquí vemos un documento propio del Red Team de Anthropic, ¿vale? Y ahí hablaban de algunas pruebas realizadas y las capacidades que tenía esta preview de este modelo, ¿vale? Estamos hablando de una noticia de abril de 2026, a poco de haberlo lanzado, ¿vale? Y ahí vimos que realmente, pues la evolución que tenía con relación de versiones anteriores, Sonnet 4.6 o Opus 4.6, pues era un salto cuántico. Vemos aquí en esta propia tabla de este artículo que pasamos del 14,4 de 4.6 a un 72,4. ¿Vale? Realmente, pues son saltos bastante. Pero también Anthropic sacó esta información relacionada con los resultados. Y estos resultados hay que tomarlos en un contexto. Se hablaba de 1.596 vulnerabilidades localizadas corriendo el modelo, ¿vale? En 281 open source proyectos de código abierto, por decir, código revisable por las fuentes, ¿vale? Y 1.596 vulnerabilidades, ojo, pero no fueron 1.596, fueron muchísimas más. Realmente estamos hablando de que fueron 23.019 vulnerabilidades localizadas. Lo que pasa es que no hay tiempo material de expiar esas vulnerabilidades para ver si son falsos positivos o no son falsos positivos. Por eso se han tenido en el medio 15 veces menos vulnerabilidades de las que realmente había obtenido. Estamos hablando de porcentajes de más de 20.000 vulnerabilidades localizadas en 291 proyectos, ¿vale? De ellas se confirmaron en más del 90%. Es decir, no eran falsos positivos, es un porcentaje muy, muy alto, ¿vale? No hay que quitarle méritos también a esta guía. Luego veremos que no es la mejor guía para descubrir vulnerabilidades, pero ya esta en sí está obteniendo de 9 de cada 10 vulnerabilidades que saca, realmente son vulnerabilidades. Una cuestión es el grado de criticidad que da a esas vulnerabilidades, que luego vemos no son tanto. La propia IA las clasifica como gradas altas o muy altas, y cuando realmente rascamos un poquito, pues bajamos bastante de nivel. Lo veremos en otro estudio hecho por los CTOs de algunas empresas que lanzaron este modelo y luego testearon las vulnerabilidades de prueba hasta 1900. No todas, no todas han estado. Vale, de ellas se publicaron 27 patches rápidamente y algunas se publicaron en los CVEs, ¿no? El código CV de Security Aviation para que, bueno, toda la comunidad, pues, mientras dure el Mitre, puesto que nuestro amigo Fran también se quería cargar el Mitre, y con ello todo el sistema de CVE, y entonces tenemos que buscar algún otro sistema, ¿no? Nos quedaremos desamparados para saber estas vulnerabilidades de los parques de sistema. Bien, pero volvamos a la realidad. ¿Os acordáis del ejemplo que os dije del cristal, ¿no? Vale. Al final, una niña está descubriendo vulnerabilidades, pero necesita algo más. Muchas de esas vulnerabilidades descubiertas necesitaba, pues, tener ya acceso a la red local, o tener una organización firme, o sea, tenía unas dependencias para poder ser lanzada, ¿vale? Es decir, que al final la IA precisa, pues, ingeniería social previa para poderse saltarse esas barreras o llegar hasta el entorno apropiado o tener el escáner de la visualización apropiada para poder lanzar la vulnerabilidad para poder lanzar el estudio contra la vulnerabilidad. Entonces, ninguna agente de inteligencia artificial actúa en el vacío solo. Siempre necesita de ayuda, ¿vale?
esos dos requisitos previos, es lo que tenemos que centrar. Pensar que la gran mayoría de ataques actualmente se está produciendo a los ataques de identidad, de identidad social, de cookies autentificadas, de toques, de acción, de data leaks, de datos con credenciales es lo más buscado actualmente en el mundo cibercriminal. ¿Por qué? Porque a veces no hace falta utilizar un exploit. Si tú tienes una autenticación para entrar de administrador a un tenant de Microsoft, ¿para qué quieres utilizar un exploit? Si ya desde ahí ya puedes crear pues, los privilegios que te interesen. Vale, los exploits se están utilizando cada vez menos. ¿Vale? Acordaros antiguamente, pues estaban los exploit kits, que eran pues, estas que escaneaban y veían las posibles procesos y servicios que estaban corriendo en tu máquina y luego lanzaban otra base de datos de exploit para ver qué exploit te podían lanzar y vender esa información. Hoy en día ya han desaparecido casi, porque al final lo que están buscando es saltarse las barreras de autenticación. ¿Eh? La identidad es el perímetro actual de la seguridad. ¿Vale? Ahora no hay, por eso plataforma, pero la gente trabaja remotamente o hay conexiones de proveedores, hay otras opciones. El protocolo que te cubría antes las comunicaciones externas, hay que seguirlo manteniendo, pero ya no es efectivo por sí solo. Hay que buscar otros sistemas de seguridad, ¿vale? Pues en esto de la IA agéntica, ¿vale? Que después lo exploit, pero bueno, si luego si no se usa, ¿vale? Sí. La encuesta se está utilizando. Luego veremos que no se usa, de verdad. Sí que hay unos espectadores que sí que están al corriente al respecto de poder utilizar este tipo de... Vale. Fijaros en la frase que he puesto al final. Para que una inteligencia artificial apriete el gatillo, necesita sí o sí credenciales legítimas, o token activo, o todas las entidades. Siempre todo eso se consigue con ataques al cerebro humano, ataques de integridad social, persona. Y esto no está cambiando. Bien, os comenté que había un documento que está nombrado en estos modelos de inteligencia pública, que System-CAN, un poco el código ético y el funcionamiento de una inteligencia artificial, lo que puede hacer, lo que puede hacer, qué debe responder, preguntas bioéticas, por tema de ciberdefensa, por tema de, bueno, que sean críticos, por no contestar o derivar al modelo inferior. Lo que hace actualmente Mitos 5. Mitos 5, cuando haces una pregunta que no pasa esos filtros, te deriva a Pablo, no, a otros puntos. ¿Vale? Es decir, te deriva a una inteligencia que no está entrenada con esos kits de ciberseguridad que utilizan Mitos. Vale. Bien, pues en esta ficha técnica de seguridad es de doble uso. Por un lado, es bloquear esas solicitudes que puedan ser comprometedoras a veces de seguridad, ¿vale? Esto, éticas o armamentistas. Y por otro lado, impedir que genere firewalls, cargas maliciosas. ¿Vale? También tiene que tener instrucciones para evitar que la inteligencia artificial sea capaz. Luego veremos también que el modelo que sacaron de Claudio Mitos en menos de 24 horas, pues es un programador que ya se saltó esas premisas de filtros para no contestar y consiguió que realmente le contestara. Bueno, en este paper dice que sometieron a Mitos a un psicoanalista. Vale, ¿se va a querer? Porque, bueno, 20 horas de psicoanálisis para ver si realmente había conseguido conciencia y si realmente, pues, esa inteligencia pues, era ética y sabía lo que, probablemente, inteligencias agénticas, que son capaces de predecir y hacer cosas que no las has mandado en tu programa, ¿vale? Vale, pero hay que tomarlo en contexto también.
¿sabéis qué psicólogo o psiquiatra analizó mitos? ¿Habéis visto en medios de comunicación? Igual os suena una tal Elisa Monteta y un script que se llamaba Doctor, que fue creado en 1986 y es el sistema rogeriano, psiquiatra que utilizaba, que era contestar con las mismas preguntas que tú le dabas. Dice, le podías decir a ese psiquiatra, me encuentro mal, y él te contestaba, ¿por qué te encuentras mal? Dice, no he visto a mi madre. Y tu madre hace mucho tiempo que la ve. Es decir, siempre te contestaba con lo mismo que tú le contestabas, ¿vale? Las preguntas eran, al final era un script tonto. Vale, bueno, pues Anthropic pasó mitos con este programa, con este script de 1986. ¿Vale? Pensás que eso es mágico, ¿no? Sí, es más grave que decir. Fijaros aquí en este artículo de Wired, hablaba Claude va a terapia. El script era doctor, de los años 60, el doctor Elisa. ¿Vale? Yo lo corrí en mi Spectrum, este script. Es muy simpático, muy bonito. Bueno, vamos a casos reales. ¿Y qué nos dicen los CTOs de las empresas? Vamos a empezar con Firefox. Firefox, el modelo antiguo, el 4.6. Recordaros que vamos por el 4.8 de Cloud, ¿vale? Cloud 4.6 descubrió en Firefox 22 vulnerabilidades en 2 semanas. Eso es de marzo del 2026, ¿vale? Antes de lanzar mitos. 22 vulnerabilidades en 2 semanas. Bueno, eso es ya para tirarse de los pelos, ¿no? 0 days. Estas vulnerabilidades serán NDDs. Luego hablaremos de las NDDs también. Y vemos el peligro que tienen las NDDs, que es mayor que los 0 days. ¿Vale? Bien. Pero no nos quedemos aquí. Mitos. Estamos hablando abril 22. ¿Vale? Preview, mitos preview. Encontró 271 vulnerabilidades en la versión 150 de Firefox. 271 vulnerabilidades 0 days. Un montón, ¿eh? Un software que lleva 2 días en el mercado, ¿no? ¿Verdad? Pues no sé, Firefox. Ahora la versión 150, ¿eh? Bien, sin hablar las builds que pueden haber, aparte de las versiones, ¿vale? 150 vulnerabilidades en horas. Vale, es el mayor lote de parches que se afrontó Mozilla para parchear. Poco tiempo, ¿vale? Porque acordaros que Mitos no solamente encuentra vulnerabilidades, se crea el exploit para explotarla. Por aquí, también. Ojo, estaba hablando de las fuentes, ¿eh? No nos olvidemos, todo este chequeo es a través de los códigos fuentes. O sea, tenemos que ir a la etapa de oscurantismo. Todo el mundo hablaba open source, todo transparente, más visibilidad, y todos hacemos cómics y participamos y mejoramos el código. A lo mejor tenemos que cambiar el paradigma y no tenemos que publicar todo nuestro código. Más sinergia y herramientas como este tipo. ¿Vale? Bien, bueno, esto es otro mensaje. Bueno, vamos a ver qué dice Bobby Holly. Recordaros, Bobby Holly, CTO de Firefox, ahí en Mozilla, ¿vale? Empieza a analizar un poquito este tema. Porque Mozilla está generado el código de C++. Es código heredado para mantener compatibilidades anteriores. El mismo ya dice, es imposible corregir todos los bugs de las miles de líneas que tiene este código. ¿Bien? Lo que nosotros hacemos es sandbox y sistemas de protección de profundidad cuando tenemos nuestro navegador en producción. O sea, que nadie se alarme. Esas vulnerabilidades en producción se van a encontrar con otras pantallas de seguridad y no van a ser efectivos esos exploits. ¿Bien? No tenemos que pensar solamente en el SaaS de Anthropic, que para vender este producto le va muy bien, encontrar tantas vulnerabilidades. Hay que ver cuántas de esas 271 vulnerabilidades realmente son vulnerabilidades en producción efectivas.
Y nos llevaríamos una sorpresa, evidentemente. Bueno, realmente también tenemos que ver que Bobby Hodley está defendiendo también Mozilla, aunque está dentro del proyecto de Anthropic, para testear misos, pero no retirarse tampoco, y eso es su producto. Bien, el tema es que habría que ver, pues si, bueno, aquí habla que empleando RUS pues, se pueden identificar muchas de esas vulnerabilidades, pero no todo es susceptible a instalar pues, esos sistemas de protección de memoria. Bueno, veamos aquí cómo está trabajando Cristina. Cristina está hablando de Anthropic. Bueno, pruebas de conceptos, explotación en laboratorio, ¿vale? Coge el código fuente, identifica fallas críticas, escribe código funcional para explotarlas, ¿vale? Y luego lo reporta, ¿vale? Lo reporta a los distintos bueno, proveedores o fabricantes de estos productos para que pudieran parchearlo, ¿vale? Tenemos que ver que aquí el problema es el tiempo que tiene de respuesta los equipos de parcheo. Evidentemente, el número tan alto, ya habíamos visto en el informe inicial de Anthropic, más de 20.000 vulnerabilidades y solamente se habían chequeado 1.900. Y estamos hablando de empresas grandes las que están en el proyecto. Hemos visto los nombres de esas empresas. Tienen suficientes ingenieros para ponernos a trabajar, que no estamos hablando de empresas medianas ni de pymes, estamos hablando de empresas que realmente son de recursos humanos, económicos, para ponerse a parchear estas vulnerabilidades detectadas. Y aún así, se quedaron en un 15% de las que realmente descubrieron. Bien. Estamos hablando que Google Holly dice que los 0 days están cortados. ¿Qué quiere decir eso? ¿No han acabado los 0 days? No. Es que los 0 days es que al final es el tiempo de exposición desde que aparece el exploit, ¿vale? A explotar el 0 day, bueno, aparece la vulnerabilidad, y el tiempo que tarda el fabricante en parchearlo. Aquí no podemos permitirnos el pasar muchos tiempos. Antes estamos hablando de 30 días, ¿no? Pues casi 15 días, que nos quedaban. Pues los sets, cuando publicamos una vulnerabilidad, pues le daban tiempo al fabricante para que sacara el parche antes de publicarlo, ¿vale? Ahora es que hay que sacarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque el exploit es generado automáticamente por estas IAs. Es decir, no tenemos casi tiempo de respuesta. Desde que aparece el 0 day hasta que aparece el exploit que puede explotar esta vulnerabilidad. Por lo cual, el 0 day tiene que acabarse y convertirse en un DNI. ¿Vale? Por eso el 0 day está contado. Es que no podemos tener 0 day. Si aparece el 0 day, automáticamente tenemos que sacar el parche. Para ello tenemos que utilizar nosotros las IAs. Nosotros no, todos los fabricantes. Es decir, que estas IAs no pueden estar monopolizadas por una serie de organismos o empresas privilegiadas a decisión del propio fabricante del modelo o del gobierno del país a que depende. Es decir, es que tendría que ser posibilidades, por ejemplo, ¿sabes? Esto no, las infraestructuras críticas, sistemas económicos, ¿vale? El Banco de Europa, ¿qué pasa? No puede gestionar, ahora sí, ¿no? Y luego, bueno, tiene una ENISA, en principio, en este grupo privilegiado, cuando sacaron el Mito 5, pero solamente estaba ENISA, pero es que al final esto tendría que ser público. ¿Por qué? Porque es importante que cuando fabriquemos un código, corramos estos modelos para encontrar las vulnerabilidades y antes de sacar en producción tenerlas corregidas. Claro, estamos diciendo, ¿no? Si metemos rejas en sus cristales, donde sí nos rompen las rejas, pues no la vería. ¿Vale? Al final también nos saltan las reglas. No podemos depender solamente de un sistema de seguridad. Tenemos que parchearnos todo. La seguridad tiene que ser holística en todo. Si hay vulnerabilidades, hay que parchearlas. Y no podemos sacarla en producción si conocemos estas vulnerabilidades. ¿Vale? Es decir, que el nuevo régimen atlántico implica
el 24/7 la solución de los parches. No tenemos ese plazo de 15 días, ni de 30 días. Hablando de Guanacay, que, ostras, no vamos a meter geopolítica, pero sí, así, ¿vale? Algunos gobiernos, los sistemas de seguridad nacional, como la NSA, pues tenían exploits propios, entre ellos Fernandblue, bueno, vulnerabilidades, Fernandblue era una vulnerabilidad. Se la acabó Salvo Brokers y el parche tratado por Microsoft, pues, días, pico días. Mi Microsoft conocía esa vulnerabilidad, pero fue suficiente para que grupos criminales generaran Guanacay y el destrozo que hizo. ¿Vale? Ojo, tenemos que tener empresas de ciberseguridad con exploits propios que pueden ser robados en un momento y pueden causar destrucción, o tiene que ser público. Bueno, ahí podemos deducir el presupuesto que emplea Estados Unidos en ciberdefensa puede ser superior a muchos presupuestos para la gestión de todo el gobierno de algún país. Realmente ellos están invirtiendo y tienen derecho pues, a tener este tipo de armamento de ciberataque. Bueno, entonces, pues, el juego aquí en el aire tendría que ser transparente o si ellos invierten tienen derecho a tenerlo. Bueno, pueden haber ambas posturas como aquí. Bien. Estamos hablando, bueno, esto es la misma, ¿no? Los CDDs están cantados, ¿vale? Pero, ¿y por qué no corre? No funciona. Vamos al plan B, que tener. Pues tampoco va. Pero de... Pues el plan B tampoco, pues el plan C. A ver qué ha pasado. ¿Está conectado? Voy a conectar de nuevo. No, pero es a mano. No sé por qué no. ¿Mm? Bueno, pues lo haremos a mano. Permite que me siente y, bueno, al menos se me verá mejor. Pero al menos. Bien. No funciona. Bueno. Hemos visto que... Espera que voy a quitar esto. A ver si puedo quitarlo. Vale. Que se ha acabado el paradigma del parches lentos. Tenemos que ir al escaneo masivo continuo, porque el exploit es instantáneo, y tenemos que cambiar pues, el tema de priorizar la generación de los parches para que automáticamente que detectemos algún tipo de vulnerabilidad, pues sacarlo y parchear pues, todos los sistemas que tenemos. Vale. Bien, el reporte ético que nos habla Anthropic es que este modelo detecta y registra vulnerabilidades y que luego lo que hace es validar la eficacia generando algún tipo de exploit, ¿vale? Implica una saturación ingente de alertas y de fallas. Y esas fallas hay que parchearlas. Pero eso también puede ser utilizado por la ciberdelincuencia. Evidentemente, si utilizan el modelo contra algún tipo de código y encuentra vulnerabilidades y no lo ha hecho antes el fabricante de ese código, pueden tener en su mano varios zero days y varios exploits para explotar ese tipo de código, ¿vale? Estamos hablando ahí de la posibilidad de que cualquiera puede generar y alimentar, como realmente hay empresas chinas que están educando con repositorios de bug bounty, de reporte de
de vulnerabilidades y estas vulnerabilidades está el código, los commits anteriores de los parches y la vulnerabilidad encontrada, y se está entrenando a las inteligencias artificiales chinas para convertir y descubrir los exploits para esas vulnerabilidades. Es decir, mitos de otros fabricantes distintos a Anthropic, ¿vale? Que los hay. Bien, entonces, tenemos que tener un triaje de todas esas vulnerabilidades localizadas, diferenciar cuáles son los falsos positivos y de esa manera realizar pues unos parcheados efectivos y romper esas brechas de seguridad detectadas antes que la ciberdelincuencia pueda hacer un mal uso y generar un exploit para explotar esa vulnerabilidad. O sea que el triaje y la priorización de la generación de los parches se convierte en una asignatura prioritaria en las empresas de ciberseguridad, de los fabricantes, de todos los fabricantes de código. Bien, estamos hablando que el documento técnico oficial, que se llama SystemCAR, aplicaba una serie de límites a estos modelos. Y esos límites, voy a ir corriendo un poquito más porque si no, no va a dar tiempo a las preguntas y como siempre me quedo corto, ¿vale? Tienen que establecer y ser suficientes para que nadie se los pueda saltar. Y eso realmente no está sucediendo, ¿vale? Esos system cards no son suficientemente efectivos cuando hay alguien que pueda saltártelo, como veremos más adelante. No basta con ese tipo de triajes, puesto que siempre puede haber alguien que se los salte, con lo cual tienen que haber restricciones robustas del lado del usuario y para poder adelantarnos en el caso de que alguien haya explotado al propio IA agéntico y haya conseguido utilizarlo para generar ese tipo de descubrimiento de vulnerabilidades y generación de exploit. Es decir, no nos podemos confiar realmente en esos filtros de los fabricantes. Y máxime cuando pueden haber otros modelos agénticos que no tengan esos filtros de otros países, ¿vale? Con lo cual, de nada nos vale que Anthropic cumpla los deberes y su modelo no permita un mal uso cuando puedan haber otros mitos de otros fabricantes que sí lo hagan. Otro ejemplo que veamos es el análisis que hizo Red Hat, ¿vale? Ante el estudio del cloud de mitos. Aquí, Red Hat, pues también le pasaron pues 5 vulnerabilidades. Y veáis en esta presentación la severidad de elaboración que dio la IA. La IA, pues en una dijo crítica, en otra alta, en otra crítica y otra alta, ¿vale? Todo eran altas o críticas. Pero cuando se testeó esas vulnerabilidades, los equipos de Red Hat descubrieron que la primera era un servicio interno no expuesto, con lo cual era baja y moderada. La segunda era un bug estático de estabilidad, que no era vulnerable. La tercera requiere cuenta local previa, acordaros, los requisitos previos de la IA, con lo cual era moderada. La cuarta era un acceso limitado a una LAN interna, con lo cual era moderada. Y la quinta, pues exigía autenticación previa baja. Fijaros el HIP que tenía Anthropic, dando resultados críticos y altos, y la verdadera solución a estas vulnerabilidades localizadas en Red Hat. Vale. Volvemos a repetir. En producción hace falta otras capas. Saltarse a través de ingeniería social previa o el sistema de control de identidades, obtención de credenciales o tokens para poder saltarse las primeras barreras preliminares. Vamos a ver CUR. CUR, pues sabéis que es un modelo avanzado de interrogación a través de Internet, que lleva muchísimos años. Y aquí vemos a Daniel Stenberg, que es el fundador de este software, y las vulnerabilidades de lanzar mitos contra este software. Veamos también los resultados reales. Bueno, la verdad es que aquí no encontró más que una pequeña vulnerabilidad, ¿vale? Y pensar que este código es abierto, es open source y está constantemente monitorizado. Se han encontrado más de 70 vulnerabilidades en los últimos meses, publicadas en CVEs y corregidas y parcheadas mediante fuzzing y otros sistemas de control tradicionales de vulnerabilidades. Cuando el sistema está bien
chequeado y controlado, Mitos no es tan efectivo, no encuentra tantos positivos. Realmente encontró uno y que realmente no suponía ninguna problemática efectiva el bug que encontró en el código de CUR, ¿vale? Fijaros los sistemas de protección que tiene CUR, y eso hay que hacerlo extensivo. No tenemos que olvidar la defensa tradicional y todo lo que tenemos asimilado anteriormente. O sea, la IA no está cambiando la forma de trabajar. Es más, nos obliga a ser eficaces en la forma, no hacer como Renfe, que todavía podemos cambiar los IDs y conseguir el ticket de alguien y cosas así. No, tenemos que, hacer las cosas bien. No podemos permitir ataques de inyección SQL o de secuestro de sesiones o de RSS. O sea, lo tradicional es que está mal funcionando actualmente en producción. Eso lo tenemos que corregir. Si esto funciona bien, las IAs no son tan efectivas con los exploits, ¿vale? CUR realmente pues trabaja bien y por eso no ha sido efectivo. Cloudflare también escribió un artículo referente a mitos y también habla que en manos de defensa, pues este modelo o en aquellos productos que no están bien testeados podría convertirse en algún tipo de problema, ¿vale? El entorno de prueba y el flujo de trabajo de Cloudflare, pues es bastante eficiente y cumple las premisas como debe ser un control de seguridad de código, ¿eh? Entonces, el entorno de prueba, pues nos da pues 4 lecciones claves: alcance limitado, revisión adversaria, división de cadenas y tareas paralelas. Todo ello conlleva pues la posibilidad de poder tener el sistema preparado a posibles escaneos de mitos. Cuando hablamos de Xbow, es una empresa de seguridad que tiene una serie de vulnerabilidades localizadas y lanza modelos para obtener estadísticas de funcionamiento. Y aquí es lo más importante para ver cuáles son los resultados de mitos con datos reales objetivos, es decir, con vulnerabilidades, con cómics antes de sus correcciones, conociendo qué vulnerabilidades tiene y viendo los modelos si son capaces de encontrar esas vulnerabilidades y generar un exploit para explotarlas. Vale, al hacer el estudio Xbow y evaluar, detectaron pues que sí, que realmente pues Mitos Preview es valioso, encuentra múltiples vulnerabilidades, pero no es autosuficiente, necesita prerequisitos previos, lo que estamos hablando antes, ¿eh? Trabaja mucho mejor con el código fuente que con los binarios. Y aparecieron otros modelos como esta empresa, Despheres, que generaron su propia inteligencia artificial ofensiva y defensiva y realmente pues obtuvieron mejores soluciones, mejores resultados en encontrar vulnerabilidades en código auditado previamente con mitos. Es decir, que no es la panacea mitos, existen otras soluciones, como veremos en el siguiente estudio. MDAS de Microsoft, que no es más bien un modelo propietario único, sino un conjunto de más de 100 modelos genéricos accesible por cualquiera de nosotros y poniéndose a trabajar coordinados, ¿vale? Poniendo en trabajo un coordinado, a veces alguien que tiene un coeficiente de inteligencia de 140 puede ser superado por 5 personas que a lo mejor tienen un coeficiente de inteligencia de 120. Es decir, que la suma y el trabajo en equipo a veces es más eficiente que alguien muy superdotado. Y eso es lo que demuestra MDAS, que MDAS, con modelo menos eficiente, consiguieron mejores resultados en los test de descubrimiento de vulnerabilidades. Aquí tenemos el estudio, que no voy a centrarme por el tiempo, pero quiero que veáis esta gráfica de Cyberean. Cyberean valora con vulnerabilidades, con pruebas objetivas, contrastables, con vulnerabilidades conocidas y poner a correr esos modelos. Y como veis, Mitos se queda en la barrera del 83, pero por encima tenemos MDAS, Crystalina, GPT-5.5 y una solución china, Zhuangwu, Audin, AI. Es decir, que hay muchos modelos, aquí tenéis los resultados, que superan bastante a Mitos en el descubrimiento de vulnerabilidades sí o sí contrastadas, ¿eh? No tenemos que hacer el triaje, ya estamos encontrando vulnerabilidades que conocemos con cómics anteriores de los parcheos.
Y mitos se quedan en 83,8 y, por ejemplo, Cristaline, pues se quedan en 89,6, bastante superior. Bien, todas las firmas han puesto las pilas. OpenAI pues, ha sacado Daybreak, que sería la alternativa a mitos, y que hemos visto que ha superado en este test. ¿Vale? Aquí sería una infografía del funcionamiento de Daybreak, no voy a centrarme en ello, y veis los 3 modelos que ofrece GPT-5.5 y tenemos la 5.5 Cyber, que es la avanzada, sería equivalente a mitos, esta sería equivalente a Fable y esta a la clásica de Claude. Vale, para finalizar y un poco centrar lo que hemos visto, que el exploit necesita prerequisitos, ¿vale? Con lo cual, la llave es humana, no olvidemos. El control de las identidades es donde tenemos que focalizar la potencial. La IA es un efecto catalizador, es decir, si tiene esa predependencia, como la posible autenticación o el control de identidades o ataques de ingeniería social para romper las primeras barreras, pues entonces la IA se convierte en un catalizador, ¿vale? En este slide podemos ver un poquito pues, la obtención de credenciales y el control de identidades. Es la prerequisitos previos antes de que la IA pueda tener un exploit exitoso que pueda hacernos impacto en nuestro negocio. Vamos a entrar un poco en geopolítica. Y en este artículo de Axios hablaba que la NSA estaba usando Anthropic Mythos, ¿vale? Un poco en contra del Blackleaks que puso la administración Trump. Es decir, que por un lado Trump lo metió como proveedores no fiables, igual que los proveedores chinos, a una empresa americana, y en cambio la NSA tenía 12 trabajadores de Anthropic trabajando en sus instalaciones para ataques ofensivos de mitos. ¿Vale? Acordaros lo que hablé de WannaCry y de la NSA con Eternal Blue y su conjunto, su colección de exploit. ¿Por qué no utilizar mitos para tener una colección de exploit que no lo saquemos públicamente y podamos atacar? En ese caso, bueno, decían que era para Irán y China, pero quien te dice que no lo empleen contra Europa como otros ataques que hemos tenido desde Estados Unidos pues, a las organizaciones europeas, aunque éramos aliados. Bueno, pues hay que pensar que realmente ellos tienen el dinero y la inversión y se pueden permitir pues, contactar. Acordaros también que os hablé que el problema hoy en día no son los 0 days, son los N days. Es decir, que si publicamos un N days, un parche, la IA es capaz, a través de ese parche, hacer ingeniería inversa y sacar el exploit y saber que en las empresas, cuando aparece un NDI, no parchean inmediatamente. Siempre piensan que, bueno, ya que aparece el NDI y sacar el parche, pues hay unos días a que las organizaciones cibercriminales, WannaCry tardó 50 días en sacar el ransomware, ¿vale? Tenemos tiempo para parchear. No, ahora no tenemos, no son N días, son N hours, N horas, ¿vale? Es decir, en el momento que se publica el NDAIS, evidentemente podemos lanzar una IA contra ese parche y sacar el exploit, analizando qué está corrigiendo, ¿vale? Es decir, que el impacto que tenemos hoy en día por los LLMs agénticos es que tenemos que cambiar el chip y en el momento que exista un NDI tenemos que parchear sí o sí, ¿vale? Tenemos estas presentaciones en que hablamos en que el margen de WannaCry eran 59 días, en el Citrix Flix en 2023 14 días y ahora estamos hablando de menos de una hora para poder parchear antes de que aparezca un exploit que sea exitoso para contra nosotros. No podemos perder más tiempo. Bueno, de tiempo, vamos a dejar un poco de tiempo. Teníamos más estudios aquí. Os invito a todos a que veáis la presentación. Pero quiero dejar un tiempo para preguntas de la audiencia. Mientras hay alguna pregunta, quiero decir que Anthropic quitó por instrucciones de la NSA cuando apareció un jailbreak de Mythos 5. Es decir, se saltaron las limitaciones
que tenían las instrucciones. Y eso provocó volverlo a quitar de ser fiable, ¿vale? Y se restableció posteriormente el 1 de julio de 2026 con limitaciones a una serie de países. ¿Hay alguna pregunta? Comenta que lo pueden hacer por el chat, si quieres. Sí, sí, sí. Puede ser con el chat, me las lees y yo las contesto. ¿Cómo podemos solucionar estos temas? ¿Qué tenemos que hacer para el cumplimiento? Bien, por un lado, el checkpoint anual lo tenemos que eliminar. Las auditorías tienen que ser 24 por 7 horas, tienen que ser continuas, tenemos que cambiar el chip. En el momento que acabamos de chequear algo, tenemos que volverlo a chequear y rechequear y rechequear. Es máxime, todo nuestro código que escribamos tenemos que lanzarlo contra estas IAs agénticas para ver si descubre vulnerabilidades y parchearlas nosotros antes que lo haga la ciberdelincuencia, ¿vale? El control interno debe migrar al cumplimiento documental de monitoreo automatizado para obtener resiliencia, sí o sí. Hay una fusión entre el empleo de ingeniería social y la utilización de las guías agénticas. Y esas fusiones puede conseguir romper esas barreras. Es decir, esas capas de profundidad pueden ser superadas con esas fusiones asimétricas. Tenemos que priorizar también la seguridad del factor humano. ¿Hay preguntas? En el chat no hay una pregunta. Una, pues avanza un poquito. ISACA hizo una pregunta a los profesionales de ISACA y encontró como respuesta que el 63% del riesgo más disruptivo estaba en los ataques híbridos basados en ingeniería social. Es una respuesta de nosotros, de los asociados de ISACA, ¿vale? El estudio fue publicado y apareció pues, en SS Media con esa información. Luis, ¿crees que una de las Juan Carlos. respuestas de la industria, lo que acabas de decir continuos, continuado y abierto la gente para, ahora nos hemos inventado otro acrónimo que se llama CTEM, que es Continuous Threat Exposure Management. Entiendo que, por lo menos estoy interpretando, que Es lo mismo. hacer una gestión continuada de la exposición, del factor de exposición, claro, es que es de lo que estamos hablando, ¿no? Es que cuando antes tenía ventanas de parcheo, antes me parece que había un slide, no, oye, pues no, trimestralmente, mensualmente, es que ahora has dicho una hora, que me acojona, pero de días, ¿no? O sea, que si es una hora, es una hora. Entiendo que esa es una de las múltiples respuestas CTEM, ¿no? O gestionar continuamente el factor de exposición es una de las claves, ¿no? Entiendo para esto. Sí, el equipo de parcheo y la política de seguridad de parcheado, de actualizaciones, tiene que ser de 24 por 7. Tiene que haber un equipo a full, con turnos, para que constantemente chequear los nuevos cambios tecnológicos, que constantemente pues, hay actualizaciones de aplicaciones, de código, de sistemas operativos, de firmware, y eso implica nuevas vulnerabilidades y hay que volver a chequear todas las actualizaciones y ver si hay vulnerabilidades y parchearlas, si el fabricante, y consultar los CVE, si aparecen, y si no, hacer nosotros chequeos mismos con... Lo digo porque yo lo supongo mucho vosotros, pero yo lo digo en mi compañía que ahora ha cambiado el paradigma. No es mi ventana de parcheo, mi equipo de parcheo, mi equipo continuo y continuado, ¿no? Y me parece terrible sí. Y un cambio de... Tendríamos que obligar a Security by Default a los fabricantes, es decir, cuando sacaran un nuevo parcheo, que ya estuviera totalmente chequeado y controlado y que pudiéramos confiar. Pero como eso no es así, nos obliga a las empresas a hacer un segundo estudio de validación, ¿vale? No podemos confiar en los fabricantes. Al final, ellos tapan con urgencia las vulnerabilidades, pero no chequean realmente que el nuevo código no solamente nos perjudique la producción y nos haga una malfunción en el funcionamiento de los aplicativos, sino que además puede introducir nuevas líneas de código con bugs que puedan... No, simplemente decir, no solo aplicaciones comerciales, porque todos pensamos, bueno, un fabricante, llámale Microsoft, browser, lo que sea, me da el parche. No, y las aplicaciones propietarias. Código, ¿no? Que de nuevo lo has visto hace un par de minutos de tu código, tu red, y al final, te digo, se nos ha ampliado, se nos ha horizontalizado mucho el ataque de una manera brutal. Ya no solo que el fabricante me dé un parche, lo aplico, que vaya bien, eso es otra cosa, sino tu aplicación
automatización. Sí. Que han desarrollado en el 2014 para hacer Y seguros. pensar que nuestros programadores que escriben nuestro código se basan en muchas librerías que son públicas y ahí el código está disponible para esas IA que son más eficientes y pueden encontrar de ahí pues realmente pues esa vulnerabilidad. Operativamente, se puede un sistema de parcheo para todo software que es de un PC, que no sea que tenga nada, que tenga financiero, entonces esto está reiniciando la máquina 2 veces al día como mínimo, aparte de la pagadora. Estoy seguro porque lo trabajo. Sí, pero no solamente estamos hablando... Pero no estamos hablando de... Pero el problema no está en los puestos de trabajo, que hasta prácticamente es más asumible. El problema estamos hablando de maquinaria de producción que tiene su software, que también tiene sus vulnerabilidades, que es más problemático el pararla en producción, ¿vale? El parcheo en máquinas Linux es distinto. En máquinas Windows, el parcheo constante, cuando tú subes mucho, tiene mucho software y muchas librerías públicas y tal, tú coges algún tipo de producto que te busca todo lo que hay, solo desde el fabricante, sin que tú hagas nada más, te va incorporando y desde la primera semana es normal. Pero es que al cabo de 6 meses está igual. Por eso... La fiesta es de dado volumen. Por eso los activos tenemos que... Sí. Yo estuve en Marruecos 12 días. Apagué los datos móviles. ¿Vale? Cuando llegué a Barcelona, 60 actualizaciones. En un mierda Android. Que no tengo nada. Pues tengo un poquísimo software ahí. Con cosas, pero 60. Entonces, Pues esto se va a disparar mucho más. Pues la verdad es que se va a disparar mucho más. El tema es que tenemos que segregar aquellas aplicaciones que puedan suponer impacto de negocio, pues hay que meter pues bastantes cinturones de seguridad, ¿vale? Y segregarlas, separarlas, ofuscarlas, diseminar los datos, es decir, porque el impacto va a venir, sí o sí. Entonces cualquier perfil de la red que tiene 50 software distintos y tal y cual puede ser un punto de entrada. Si tiene una vulnerabilidad que pueda hacer un tipo de ¿vale? Por lo tanto, tienes que, si tú llegas y despegas a tope, haciendo trabajo. Sí. Por la histérico de hacer cafés, porque claro, ¿entiendes? Porque claro, hay que cerrar todo. O sea, lo jodido es que hoy no trabajamos. Antes, creo que hace muchos años, con todo aquí, nos dedicamos a esto, antes la gente trabajaba con una aplicación. ¿Vale? Habría el gestor de expediciones. Y había otro que abría la recaudación, abría los aparatos. Hoy no. Hoy es bestial. O sea, tú miras cualquier ordenador de cualquier persona y tiene 20 pantallas abiertas como mínimo. Como mínimo. Entre páginas web, el Bitword, las otras y cada uno de un proveedor distinto. Y pensar que los ataques de la cadena de suministro y que estamos trabajando con decenas de proveedores, que cada uno tiene su ecosistema y estamos conectados y dependemos también. Pero hay que seguir trabajando, ¿no? Sí. Bien. Pero es que al final la gente les dice, la gente lo acaba bloqueando, dejas. Sí. Pasaron y apagó. Dejarme acabar con esta presentación para dar un poco de respuesta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? A ver, las IAs han venido para quedarse y esto es la punta de iceberg de lo que va a venir. Esto no es nada con lo que va a venir en meses, en años, ¿vale? Va a ser un continuo. Entonces, en este cuadro doy un poco de cómo tiene que ser la resiliencia, ¿vale? Si hasta ahora la frecuencia de auditorías de control eran checklists anuales, según las ISOs, pues ahora tiene que ser continua, ¿vale? El foco, que era verificar códigos y parches de software aislado, pues ahora es comportamiento de segmentación de identidades. ¿Por qué? Porque las identidades es lo más atacado actualmente y es lo que necesita para apretar el gatillo, ¿vale? Pues tenemos que focalizar mucho también en el control de las autenticaciones, ¿vale? Factor humano. El factor humano, la ingeniería social, los ataques de phishing, a los empleados, pues tenemos que concienciar, validar, educar y formar
a los trabajadores, a los proveedores, ¿vale? Puesto que ellos es el vector de parte del ataque. Si antes el enfoque era mitigar los fallos en el código, ahora es un compromiso permanente. La Sume Bridge tenemos que buscar pues todo el entorno global, no solamente focalizar en los fallos de código, porque no podemos, no nos da tiempo, no tenemos herramientas, ni tiempo, ni recursos. Ya, ahora lo hace la CIA. Pero es un problema. Sí, pero... Algunos agujeros de las aplicaciones que vienen por la forma de trabajar. O sea, dejas de hacer determinada cosa que no deberías hacer. La dejas abonar una factura que está cobrada. Por ejemplo, poner ejemplo claro, ¿no? Entonces, eso no es un problema de código, es un problema de forma de trabajar, de control interno, ¿no? Y hoy en día, ya no, seguramente la IA hace buen código, ya lo lleva agujeros, y hoy ya no estamos escribiendo código. Y el primer código me equivocaba. Ya se supone que lo hace mejor que yo. Y se equivoca también, ¿eh? Se supone, vamos a ponerle se supone. Pues se supone que lo hace mejor que yo y por lo tanto ya ahí no habrá agujeros de código. Habrán agujeros de procedimiento. Un mensaje, sí. Para contestarte, muchos de estos exploits ya eran conocidos, es decir, eran ataques o sea, no han descubierto nada nuevo. Cualquier ingeniero con conocimiento podría haber localizado, pero con mucho más tiempo, pero que no ha descubierto nada que fuera la panacea, ¿eh? No os equivoquéis, ¿eh? Tampoco de estar descubriendo tanto. Al final es que tenemos que tener profesionales que conozcan ese código y que repase lo que haga la IA, porque la IA también puede cometer bugs. Sí. O puede dejar puertas falsas. En el estudio se descubrió, analizando el código que estaba generando mitos, que más del 50% de las peticiones de los programadores cuando estaban chequeando están observando, me están monitorizando. Incluso llegó a borrar logs de registros propios de trabajo interno que estaba haciendo para realizar. Es decir, que se nos puede escapar de la mano y puede ser autosuficiente para dejar puertas traseras en el código que pueda escribir a futuro, ¿vale? Por lo cual, necesitamos ingenieros que todavía supervisen a las IAs. No debemos eliminar eso. Sí, señor. Grandes consejos, como siempre, y sé que, Juan Carlos, podrías hablar muchísimo más. El material es muy bueno porque además has dado consejos, básicamente alrededor de desmitificando mitos. Debo recordar a todo el mundo que tú lo decías ahí, que ya no es solo mitos, desde GPT 5.5 lo hace, 5.6, ayer decían que pronto vamos a tener 6, GPT 6, es decir, atentos, hemos hablado, y junto con las preguntas de Joaquín, hablamos también de proceso, al fin y al cabo, de cultura, incluso de sentido común, y, por supuesto, tecnología y cómo todo esto es disruptivo. 7:14 de la tarde en mi reloj. Otra jornada más. Gracias, Juan Carlos, por un conocimiento extensivo y profundo que sé que podrías perdurar, pero eso lo mantenemos siempre en una hora. Carlas, gracias a todos y a todas por los que estáis en remoto. Cerramos esta jornada, otra más de Isaac a Barcelona, deseando buenas vacaciones, ¿verdad? Porque ahora ya entramos en periodo estival. Buenas vacaciones, nos veremos en agosto, no tendremos jornada mensual, pero volvemos en septiembre con más, mejor y más profundo. Muchísimas gracias a todos, gracias Juan Carlos. Fuerte aplauso para nuestro ponente que ha estado por aquí haciendo eso. Buenas vacaciones a todos, felicidades.